Documental especial, el caso de Travis Walton, parte 3, la búsqueda y las extrañas luces de Gillespie. Pese a que los hombres se encontraban ansiosos por contar lo que habían visto, Ken Patterson no informó al ayudante del sheriff lo que habían visto de forma inmediata, tan solo se remitió a informar que un miembro de su equipo de trabajo se había extraviado en lo profundo de la montaña. Los hombres entonces esperaron con impaciencia la llegada de las autoridades en un estacionamiento cercano, tal y como se les había pedido. No tardaron en volver a discutir. Todavía no estaban totalmente seguros si hablar sobre aquel objeto desconocido que había golpeado con ese increíble haz de luz a Walton. Lo menos que podían esperar es que los consideraran locos. La otra opción era que los culparan de la desaparición y que su increíble historia pasara a convertirse en un intento por encubrir un crimen. La discusión más acalorada la tuvieron Ken Patterson y Allen Dulles, pues este último comenzó a hablar de forma despectiva de la policía. Pronto esta actitud molestó a los demás y la discusión comenzó a subir de tono. Sin embargo, Mike los detuvo cuando se percató que las autoridades estaban llegando. Un brillante coche marrón entró al aparcamiento, se enrolló hasta el lado del conductor del camión y se detuvo. El gran ayudante del sheriff bajó del coche policial y pasó por delante de los faros, lanzando largas y cambiantes sombras a lo largo del desolado estacionamiento. Mike bajó de la ventanilla cuando el oficial se le acercó. Llevaba el uniforme del departamento del sheriff del condado de Navajo. En la solapa de su pesado abrigo brillaba una estrella dorada. «Está bien, ¿cuál es el problema aquí?», dijo el oficial de policía. El tono de su voz le hizo pensar a los hombres que nadie creería ni una sola palabra de lo que estaban a punto de decir. El primero en hablar fue Mike Rogers, quien titubeó al hablar sobre lo que había sucedido con Walton. Primero le dijo al oficial que su amigo Travis Walton estaba desaparecido, pero después mencionó la posibilidad de que estuviera muerto. Esto fue muy probablemente el mayor error de Mike, pues el policía de inmediato cambió su postura y centró su atención en los ocupantes de la camioneta. Lo que encontró fue a un grupo de hombres en un estado emocional alterado y descontrolado. ¿Qué quieres decir con «podría estar muerto»? «Tendrás que ser más específico que eso», preguntó de inmediato el oficial. «¿Qué te hace pensar que podría estar muerto?». Las alarmas ya habían saltado en la cabeza del oficial. La respuesta de Mike, según el informe, fueron balbuceantes y poco claras. En principio no sabía cómo explicar lo que había visto. «¿Qué tal si empezamos por el principio?», interrogó el oficial. En ese momento, Ken Patterson toma la palabra, viendo que Mike no podía explicarle al oficial lo vivido. Según declaraciones oficiales posteriores, Patterson le cuenta al oficial Shock Ellison todo lo acontecido, incluido el encuentro con el extraño objeto y la desaparición de Walton. A esto rápidamente se une el resto de los ocupantes del vehículo, que comienzan a describir sus experiencias como la fuga que surge de una presa. El impacto de su experiencia reciente estaba fresco en las declaraciones de todos. El oficial diría más tarde que las voces de los hombres se quebraron mientras revivían el suceso. Pese a las emociones desbordadas de los trabajadores, Ellison los escuchó atentamente, frío y reservado, sin interrumpirlos en ningún momento. Finalmente, cuando terminaron, Ken confrontó al oficial. «¿No nos crees, verdad?», preguntó. Ellison respondió: «No, aunque no diría que no te creo».
Tienes que admitir que suena bastante descabellado. Los hombres se sintieron aliviados de que el oficial los tomara en serio, pero eso solo había sido una fuente secundaria de su aprehensión. El destino de su compañero de trabajo era su principal preocupación. El oficial de policía en realidad pareció creerles lo suficiente, pues de inmediato les dijo que se comunicaría con la oficina central de policía en Holbrook para que trajeran personal adicional para buscar a Walton, además de que ellos mismos lo acompañarían en la búsqueda. Mike, Ken y Allen fueron los seleccionados para acompañar a Ellison a la montaña. El resto debía quedarse en la ciudad a la espera de su regreso. Los tres subieron al coche de policía con Ellison y recorrieron el sinuoso camino al oeste por la autopista 277. La radio no tenía potencia para transmitir fuera del cañón que acuna a Heber. Así que subieron a lo alto de la colina donde el oficial de policía tenía una recepción más clara. Ellison llamó por radio al despachador, pero este le informó que el sheriff, su superior, no estaba en la oficina, pero respondería por radio. Mientras Ellison esperaba que su superior le devolviera la llamada, tuvo la oportunidad de que el despachador lo conectara con el delegado del condado, Glenn Flake. Le preguntó al delegado Flake si podía comprobar si Travis Walton se encontraba en su domicilio, si es que de alguna manera había conseguido llegar a su hogar por sus propios medios. Sin embargo, no le explicó los pormenores del caso, pero el delegado le informó a los pocos minutos que no había luces encendidas, la casa estaba cerrada, no había nadie en casa. Finalmente, el sheriff Marlin Gillespie habló por la radio. Ellison le informó que tenía una denuncia de persona desaparecida que involucraba un objeto volador no identificado. Relató brevemente lo que había sido dicho. Gillespie le dijo que saldría inmediatamente, a lo cual Ellison le explicó que las condiciones de la carretera eran malas. El sheriff Gillespie respondió que él y el subsheriff Ken Copeland llevarían el vehículo con tracción en las 4 ruedas del departamento del sheriff. Después de que el sheriff Gillespie cerró con un cambio y fuera, el ayudante Glenn Flake volvió a la radio para preguntar sobre Travis Walton y el objeto volador no identificado, y si necesitarían más hombres. Ellison le dijo que era mejor no hablar sobre el asunto por radio hasta que lo hubieran investigado más a fondo. No querían provocar el pánico con ningún rumor descabellado. Flake estuvo de acuerdo. El oficial Ellison llevó a los 3 hombres de regreso al estacionamiento donde los otros 3 hombres habían quedado. Todos esperaron a que el sheriff Gillespie llegara desde Holbrook. 1 hora más tarde, el sheriff Gillespie y su segundo al mando, el subsheriff Copeland, llegaron en la camioneta con tracción en las 4 ruedas. Ken Copeland salió y se acercó a donde Ellison estaba e interrogó a Ken Patterson. Copeland era un tipo enorme, incluso comparado con el corpulento Ellison. Sin embargo, la figura verdaderamente imponente era el sheriff Gillespie, un personaje más bajo de estatura que sus subalternos, pero que imponía autoridad y respeto. 18 años de servicio en el cumplimiento de la ley habían dejado poco para sorprenderse. Gillespie se dirigió al grupo de una manera agradable que suavizaba un trasfondo duro y serio en su voz. «Dime otra vez, ¿quién es este tipo que está desaparecido?» Mike miró fijamente al sheriff y respondió: «Uno de nuestro equipo, Travis Walton». Mike hizo una pausa, buscando alguna señal de cómo el sheriff iba a aceptar lo que estaba a punto de decir. Sin cambiar de expresión, el sheriff instó: «Bueno, oigámoslo desde el comienzo. ¿Qué pasó?»
El agente de la ley escuchó atentamente mientras los hombres explicaban. Inmediatamente notó la ausencia de cualquier síntoma de intoxicación de algún tipo entre ellos. Le preguntó a Mike si le importaba si se sentaba en la camioneta para hacerles algunas preguntas. Una vez acomodado en el asiento delantero, continuó el interrogatorio. Finalmente sacudió la cabeza. Sabes, todo esto suena loco, pero tengo que admitir que no he visto nada que me dé motivos para no creerles. La fe volvió a la tripulación. Ahora estaban seguros de que habían hecho lo correcto al decir la verdad y denunciar su problema. El sheriff se había topado con todo tipo de chiflados y estafadores en sus años como oficial de la ley. A estas alturas ya tenía un buen sentido del engaño. Ninguno era evidente aquí. Estos hombres eran sinceros. Alguna vez lo había visto. Esto era auténtico shock en los rostros de aquellos leñadores. La existencia de ovnis no era tan desconocida para el agente de la ley como el mismo Gillespie reconocería. Él se había relacionado con un incidente que había vivido años atrás en este mismo condado, un encuentro cercano con un gran objeto brillante. Está bien, tenemos que salir y ver si podemos encontrar a este tipo, dijo el sheriff. Pese a todo, algunos de los hombres se negaron enfáticamente a continuar con la búsqueda o de siquiera ir a ese bosque. Steve Pierce se negó enfáticamente a poner un solo pie en ese bosque que a estas alturas lo aterrorizaba. John y Dwayne también se negaron, pero no por miedo, sino por agotamiento. Estaban al borde del colapso físico y mental, después de las extensas horas de trabajo y aún más por todo lo que habían pasado. Ken, Allen y Mike acordaron acompañar a los agentes de la ley de regreso al lugar del incidente, pese a que ellos también exhibían los mismos síntomas de cansancio abrumador. Mike pidió a los oficiales que llevaran a Steve, a Dwayne y a John a casa, mientras él y los demás subían al auto del oficial Ellison. Gillespie los seguiría en su camioneta con tracción en las 4 ruedas. Subieron por el camino de tierra del cañón hacia Turkin Spring. Ellison abrió el camino siguiendo las indicaciones de los 3 cortadores de árboles. El coche del condado fue diseñado para calles y carreteras, no para subir pendientes empinadas por un camino que parecía un sendero para llevar vacas, por lo cual al poco andar el silenciador se cayó completamente del coche. Cuando llegaron al desvío de Rim Road, el auto no podía avanzar más. De esta forma, todo el grupo terminó apiñado dentro de la pickup de Gillespie. Para cuando llegaron al sitio del suceso, Gillespie apuntó con el potente haz de luz del camión hacia los lados del camino. La oscuridad era absoluta y la luna había desaparecido entre las nubes. Nadie habló, solo el sonido del motor y el de los neumáticos esparciendo piedras. Mike dijo en voz baja: "Este es el lugar". El camión se detuvo. Copland escaneó con un foco de un lado a otro alrededor del claro vacío. Salieron lentamente del vehículo y se pararon en un círculo frente a los faros. Compulsivamente todos volvieron sus ojos hacia el cielo. El bosque estaba en silencio. Gillespie se aclaró la garganta. Los animales heridos suelen viajar cuesta abajo, afirmó. Habló de la posibilidad de que Walton estuviera herido y se hubiera alejado en la oscuridad, tal vez delirante. Es probable que si todavía estuviera consciente, se hubiera quedado en los caminos donde la ayuda pudiera encontrarlo. Si estuviera muy mal herido, habría muchas posibilidades de que no hubiera llegado muy lejos. Miraron a su alrededor con aprensión hacia los oscuros árboles circundantes, mientras la temperatura bajaba constantemente.
Todos esperaban desesperadamente encontrar alguna señal. La búsqueda continuó, pero esta vez los leñadores, con ayuda de los oficiales de policía, extendieron la zona de rastreo. Ellison y Mike Royer tomaron la pickup y siguieron por el camino hasta la carretera en búsqueda de un Walton herido, que podría estar deambulando por la zona desorientado. El resto continuó a pie por las colinas, linterna en mano. El lugar estaba plagado de viejos senderos, normalmente intransitables con un vehículo ordinario. El gran vehículo de 4 ruedas recorrió los senderos accidentados, pero no encontraron rastro alguno, ni siquiera huellas de animales. No había ni rastro. Los dos grupos se reunieron en el claro para intercambiar las sombrías noticias. «Creo que hemos hecho todo lo que podemos hacer aquí esta noche», anunció Gillespie esa gélida noche. «Solo podemos cubrir una cantidad limitada de terreno en la oscuridad con la cantidad de hombres que tenemos», continuó el sheriff. «Voy a traer más personal aquí por la mañana. Cubriremos toda el área. Ahora mismo necesitamos notificar a la familia de Walton». «¿Quién es su pariente más cercano?». «Su madre, Mary Kellett», respondió Mike. «Ella vive en una cabaña al este de Overgard. Bear Spring es el lugar». «Está bien», dijo Gillespie. «Vas con Copeland en el camión y avisas a la madre de Walton. Ellison y yo llevaremos a Dallas y a Patterson de regreso a Snowflake». Durante el viaje de media hora, Copeland comentó: «Todo esto suena loco como el infierno. Si no conociera a Ken Patterson desde hace tanto tiempo, no lo creería». Copeland explicó que había ido a la escuela con el padre de Ken Patterson. Conocía a la familia desde hacía años. «Ken simplemente no mentiría sobre algo como esto», concluyó. Era tarde cuando llegaron a la casa de la madre de Walton. La camioneta entró en el patio. La mujer se despertó y corrió hacia la ventana para ver quién podía estar llegando a esa remota cabaña a esa hora. El camión se detuvo y apuntó sus luces hacia la casa. Los dos hombres subieron los escalones que conducían al porche delantero. Mike se sintió abrumado, abatido por la responsabilidad de contarle a la madre de Walton lo que había pasado. Sabía que ella era lo suficientemente fuerte como para haber criado a sus hijos ella sola. La había visto afrontar momentos bastante difíciles en estos años, pero dadas las circunstancias no sabía muy bien cómo tomaría la noticia. «Eso es suficiente, mamá», dijo Mike cuando vio que la mujer lo apuntaba con un arma. Ella lo miró por encima de la vista del cañón que atravesaba la puerta parcialmente abierta. Cuando vio que era Mike, bajó el arma y preguntó: «¿Quién es ese contigo?». El hombre se presentó como el subsheriff del condado de Navajo. El libro relata que la madre de Walton entendió inmediatamente que algo andaba mal cuando vio llegar al oficial de policía acompañando a Mike. Pero cuando Mike le intentó explicar lo que había pasado, el subsheriff lo interrumpió inmediatamente para preguntarle a la mujer si había visto a su hijo. Cuando la mujer expresó su negativa y siguió preguntando por el estado de su hijo, a Mike y al subsheriff no les quedó otra alternativa que explicarle lo que había pasado. La madre de Walton se sumió en un silencio total. La expresión de su rostro cambió inmediatamente a uno que Mike nunca había visto. La madre de Walton entonces rompió su silencio para dirigirse al oficial de policía y preguntarle si alguien estaba buscando a su hijo, a lo cual el subsheriff respondió que habían estado buscando toda la noche. Luego se dirigió a Mike y le preguntó si simplemente lo habían dejado ahí abandonado. Mike, avergonzado, respondió que habían entrado en pánico, pero que después habían regresado por él.
Al ver que Mike balbuceaba intentando encontrar las palabras exactas para disculparse, el oficial lo interrumpió, asegurándole a la mujer que la búsqueda se reanudaría al amanecer, algo para lo cual no faltaba mucho. De esta forma, la madre de Walton pidió que la llevaran al pueblo para que pudiera informar al resto de la familia de la desaparición, así como informarle al hermano mayor de Walton. Walton aclara que algunos miembros de su familia no se pusieron histéricos ni se derrumbaron. Podríamos pensar que esto fue debido a que pensaron que la historia de Mike era algo inventado para justificar algún acto criminal o, por otra parte, justificar el hecho de abandonar a Travis. Pero yo personalmente creo, después de leer sobre el encuentro del sheriff, el jefe de policía Gillespie, con aquellas extrañas luces, que algunos de ellos ya habían visto algo extraño en el cielo. A la mañana todos ya estaban preparados para la búsqueda. El equipo estaba conformado por el cuerpo de rescate del condado de Navajo, por miembros del servicio forestal de Heber, la policía, algunos de los familiares de Walton y los mismos miembros del equipo de Travis, excepto Steve Pierce, que no se presentó. Como el mismo Walton dice, todos habían subestimado el shock en el que había caído. Sin embargo, el hermano mayor de Walton no creía la historia de los leñadores. Estaba seguro que Mike y los otros habían perpetrado un horrible crimen y por consiguiente los amenazó a todos. Iría por ellos si se comprobaba algún rastro del asesinato de Travis. Los compañeros de Walton mostraron dónde se había detenido el camión y en dónde habían tenido lugar los acontecimientos, dando una imagen bastante clara de lo que había sucedido. La caravana de grupos de búsqueda empezó a llegar. La creciente multitud de vehículos estacionaron cerca del sitio en un gran claro entre los árboles. Estuvieron presentes más de 50 hombres, casi todos ellos entrenados para manejar emergencias. El sheriff Marlin Gillespie reunió a los hombres para informarles. «Está bien, atención a todos, reúnanse por aquí. Lo que estamos buscando es un hombre caído o deambulando aturdido, posiblemente herido. El hombre mide 1,80 m y pesa 75 kilos. Fue visto por última vez vistiendo Levi's y una chaqueta vaquera azul. Busquen prendas de vestir que puedan haber sido descartadas. Estén atentos a las huellas o a cualquier otra señal. Busquen sangre o cualquier cosa inusual, cualquier cosa fuera de lo común. Si encuentran algo, informen inmediatamente. ¿Alguna pregunta?». Al parecer todos entendieron perfectamente, porque el sheriff dio la orden inmediatamente de emprender la búsqueda. Pronto los grupos se esparcieron por Rim Road, manteniéndose lo suficientemente cerca como para ver al grupo siguiente. Para cuando llegaron al camino inferior que bajaba por la colina, los hombres se reagruparon y comenzaron un nuevo barrido de la zona. Mike se disgustó cuando su sugerencia de utilizar perros de rastreo pareció ser ignorada. Según relata Walton, sus compañeros de trabajo fueron apartados de la búsqueda, seguramente porque se les consideraba sospechosos de la desaparición del mismo Walton. Esto también pasó con la familia de Travis, a la que tampoco se le permitió unirse a la búsqueda, por lo cual decidieron ellos mismos formar su propio grupo y emprender la búsqueda por cuenta propia. Antes de terminar esta parte de la historia, quiero mencionar aquel hecho que relata Walton sobre el sheriff Gillespie. Según Walton, el sheriff al parecer había tenido algunos encuentros a lo largo de su carrera con fenómenos extraños en los cielos de Arizona.
Tal vez por eso Walton dice que siempre fue alguien que los trató bien y al parecer les creyó. En algunas entrevistas poco conocidas, el sheriff manifiesta que aquellos leñadores parecían decir la verdad. De hecho, el 4 de agosto de 2014, la investigadora OVNI Jennifer Stein logró ubicar al sheriff Gillespie y le hizo una extensa entrevista de casi 1 hora de duración, en la cual Gillespie cuenta cómo en una ocasión, a unas 14 millas al sur de Holbrook, después de recoger a un amigo y a su sobrina, se encontraron de repente con que el cielo se iluminó tan intensamente que hizo que la joven entrara en pánico, por lo cual tuvieron que detenerse y tranquilizarla. Regresaron a la carretera y se dirigieron a su destino. La luz los siguió un poco y luego se apagó. Entraron en Holbrook y al mirar atrás, la luz volvió a aparecer. Tras unos kilómetros de estar siguiéndolos, la luz iluminó todo nuevamente. Nunca pude ver el objeto del que provenía la luz. Era como si fuera de día allá afuera, y esto probablemente fue a medianoche. Miré por el espejo retrovisor y la luz desaparecía, pero si conducía de regreso al norte, nuevamente la luz estaba allí, y esto continuó por 15 o 20 minutos, declara el retirado sheriff en la entrevista. Además de esto, Walton y Mike hablan de un hecho extraño que sucedió esa mañana del primer día de búsqueda. Mike y los demás se toparon con un extraño hombre que deambulaba por el sector, el cual no parecía ser parte del grupo oficial de búsqueda, pero al ser interrogado reconoce haber sido enviado por la policía. Sin embargo, según las declaraciones de los testigos, este hombre estaba más interesado en hacer mediciones de los niveles de radiación del lugar que de buscar al hombre desaparecido. Este tema lo veremos en el próximo video junto con el resto del caso y su desenlace. Gracias por ver este video, los invito a suscribirse al canal. Si les gustó este material, por favor dejen su like, porque nos ayuda a difundir este material. Nos vemos en el próximo capítulo.